Próxima entrevista. Sí, vamos a hablar de la situación en la que están los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social, que están nucleados en el sindicato SUTIGA, Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines. Bueno, están en conflicto desde hace más de un año ya y se vienen movilizando por atrasos salariales. En este contexto ya adoptaron varias medidas de lucha, entre ellas una carpa que está instalada en este momento en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva. Vamos a estar hablando de cuál es la problemática que los está convocando en este momento con Diego Andrade y Jonathan Sánchez, dirigentes de SUTIGA. Muchas gracias por estos minutos aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál es el Bienvenidos. planteo central que están haciendo? Bueno, el planteo es ya, te diría que histórico, desde que existe la tercerización, pero puntualmente con esta administración y en la administración anterior también, hay un planteo bastante estructural, que es el tema de los atrasos salariales, que es constante en nuestro sector. Te diría que hemos llegado a un mes, digamos, ¿no? A ver si cobramos o no. La tercerización tiene esa problemática. Y después tenemos también otro tipo de reivindicaciones que tienen que ver con la persecución sindical que sufrimos, muchas veces cuando denunciamos cierto tipo de organizaciones, o cuando los compañeros se quieren sindicalizar cuando están teniendo estos problemas. Y bueno, te diría que el planteo más grande ahora es el tema de terminar de una vez por todas con el tema de lo salarial, o sea, trabajar y cobrar como cualquier trabajador de este país normal. Ya hemos hablado en alguna otra oportunidad sobre esto, pero expliquen por qué se termina dando esto para quienes no están al tanto. Sí, el tema con las tercerizaciones, bueno, es como la normativa con la cual muchas veces el Estado aplica su política pública y sencillamente de lo que se trata es de que, bueno, se le hace transferencia a nivel económico de acuerdo al funcionamiento, un pliego, un planteo, ¿no?, de cómo tiene que operar. Y bueno, se hace a través de un método burocrático, ¿no?, en el que en muchas ocasiones queda trancado por diferentes factores. A veces es por el propio diseño de cuánto se demora en trasladar ese dinero, o a veces es porque un tema de la rendición de la organización social, que es otro actor también que está en el medio. No es solamente un tema de que solo el Estado incumple, sino que también hay organizaciones que por ahí están teniendo dificultades para sus cuestiones administrativas. Claro, ¿no? ustedes en realidad no trabajan directamente para el MIDES, trabajan para organizaciones y ahí hay un pase de responsabilidades entre las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones sobre cómo se da esa rendición de cuentas, y eso es lo que... El resultado final es que ustedes todos los meses terminan cobrando más tarde. Sí, nosotros lo que vemos también, porque nosotros llamamos esto a INATRA, al Ministerio de Trabajo, y bueno, hemos salido del histórico que era como el pasaje esto de la responsabilidad, ¿no? Antes la organización le echaba la culpa al MIDE, el MIDE le echaba la culpa a la organización, los trabajadores eran lo que no cobrábamos. Entonces, yendo a DINATRA y al Ministerio de Trabajo, muchas veces queda bien delimitado si es la organización que no está rindiendo bien por diversos factores. A veces incluso han habido robos de este tipo de organizaciones, o a veces mismo la estructura de MIDES interna, digamos, y sus problemas estructurales, más sumado al TCR, que es un actor externo que tiene que también entra en esa ecuación, es lo que hace que nosotros quedemos rehenes de eso, que no somos, nosotros no deberíamos quedar en esa posición, porque para nosotros tendríamos que estar presupuestados, o sea, no tiene sentido ya este modelo, o sea, para el sindicato está caduco, incluso por el volumen de las organizaciones y la cantidad de auditorías que se tienen que hacer. Nos parece que el Estado no está en este momento con la capacidad para resolverlo, y bueno, y se nota en que hoy, por ejemplo, seguimos al día de hoy tenemos compañeros atrasados y venimos con compañeros atrasados desde el año pasado. Entiendo que ahí está. La reivindicación final sería que los incorporen a la plantilla de trabajadores del MIDES. No sé, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cuánto tiempo llevan trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social? Y bueno, por lo menos en mi caso de 2013 más o menos, o sea, alrededor de 13 años, y siempre en esta modalidad. O sea, siempre ha sido contratos a término de un año como máximo, y después, bueno, renovación. Diego. Yo hace unos 11 años que estoy trabajando para MIDES. Entiendo que hay otra fórmula que es, bueno, si no los incorporan, por lo menos que se genere un fideicomiso o alguna alternativa que blinde de que los problemas burocráticos eventualmente terminen con que ustedes no cobren en fecha. Sí, el ministro fue claro, es claro cuando declara que él quiere trabajar con lo que él llama comunidad, eso se refiere a este tipo de organizaciones, esa es su estrategia, así que eso implica que no va a destercerizar. Sí se nos planteó
que quizás se pueda algunos dispositivos muy sensibles, como por ejemplo los servicios de violencia basada en género o centros de discapacidad, empezar a un proceso de tercerización. Porque hay compañeros también, ¿qué es eso? Que hace 11, 12, 10 años que están trabajando. ¿Cuáles son los servicios que están tercerizados dentro del MIDES? MIDES terceriza muchísimo, te puedo nombrar, bueno, los refugios, que es lo más, digamos, lo que más rompe el clásico de cuando se habla de esto, servicios de violencia basada en género, centros de discapacidad, tiene proyectos que se llaman vales habitacionales, que son como otra alternativa al refugio, de todo. Para migrantes. ¿Ustedes, por ejemplo, en qué trabajan? Yo trabajo, los dos trabajamos en equipo calle, se llama, que es de derivación y captación. O sea, él, por ejemplo, trabaja en la base. En la base, claro. Nosotros en las camionetas que andan en la vía pública, ¿no? Abordando las situaciones que están a la intemperie, ¿no? ¿Y eso lo hacen organizaciones? Sí. Sí, eso se gestiona a través de una organización social. Nosotros tenemos una base que es donde, como quien dice, largan las camionetas y bueno, ahí es nuestro centro. Entiendo, no sé si es el caso de ustedes, pero que hay muchos de estos trabajadores que tienen muchos años trabajando en el MIDES, que se da la paradoja que cambian las organizaciones que los contratan, pero siguen trabajando en el MIDES. O sea, las dos puntas de la cadena, el MIDES, que sería el contratante o el requerente del servicio, y los trabajadores siguen siendo los mismos, pero va cambiando el intermediario. Nosotros saltamos de ONG en ONG, digamos, también es eso. O sea, cuando Sibila plantea el plus, el valor agregado de estas organizaciones, a veces nosotros nos preguntamos cuál es, porque sabemos que en realidad el valor agregado es la experiencia que tiene el trabajador. Muchas veces estas organizaciones no tienen ni siquiera fondos para brindarme un taller de salud mental o un taller sobre adicciones, sino que son meros intermediarios en la gestión del servicio y de la plata. ¿Se generan ad hoc para conveniar con el MIDES? Bueno, en ocasiones ha ocurrido, pero bueno, también entendemos que depende de la influencia, de quien ¿Pero quiera hay trabajar alguien allí, que ¿no? lucra en esa creación de organizaciones? Nosotros estamos seguros que sí, porque de hecho han habido juicios y hemos ganado juicios los trabajadores y hay organizaciones que se han ido con el dinero. Eso es lucrar. Habría que investigar también un poco, no sé, sería interesante los directores o los representantes de estas organizaciones, de qué trabajan, ¿no? Por ejemplo. Porque se llaman organizaciones sin fines de lucro, pero a nosotros nos consta todas las irregularidades que tienen, que nosotros nos pasamos en el Ministerio de semana a semana, en el Ministerio de Trabajo, todas las semanas tenemos 2 o 3 tripartitas por este tipo de temas. E incluso el Ministerio tiene ese gran problema de que o rinden mal, y el rendir mal es porque, bueno, no sé, hay boletas que no se entienden y no les pueden seguir transfiriendo dinero del Estado a este tipo de organizaciones, porque nadie de nosotros quiere que se le dé dinero a alguien que lo malgasta, ¿no? Como ciudadano, digamos. Y ahí Los contratos continúan, a pesar de que se detecte esto. MIDES el año pasado sacó 2 organizaciones. Por denuncias del sindicato, porque muchas veces son los compañeros los que empiezan a ver, por ejemplo, que dentro de un refugio no están las cosas que tienen que estar, ¿no? Los implementos son casas porque pasan 70 personas y tienen que haber elementos de limpieza, de higiene, boletos, cuestiones operativas, y bueno, cuando eso empieza a faltar y hay trabajadores que tienen la valentía de acercarse al sindicato y el sindicato responsablemente con esta administración que tiene como una comunicación, nosotros lo llevamos, se han dado procesos de que hay organizaciones que no pueden seguir. Entiendo que en ese contexto también, por lo menos así lo conversaba con algunas compañeras de ustedes hace algunos días, hay organizaciones que no están recibiendo fondos, que puede terminar en el riesgo de que algunas personas que están recibiendo en este momento servicios, no ustedes como trabajadores, sino las personas que son los destinatarios de la política en situaciones de vulnerabilidad, terminen siendo sacadas de los dispositivos por problemas del envío de los fondos a las organizaciones. Sí, es que en realidad las partidas no solamente cubren el tema salarial, sino que cubren el tema de funcionamiento, ¿tá? Y la realidad es que, bueno, si vos tenés un centro para recibir personas en situación de calle, tenés que, obviamente, brindar algún tipo, ¿no?, de funcionamiento, no sé, como decía él, implemento de limpieza, ¿no?, cuestiones básicas, que tampoco están porque a veces forman parte de las mismas partidas de lo salarial. Y en muchas de nuestras movilizaciones, los beneficiarios de estas políticas también han participado con nosotros, en el sentido de que, bueno, ellos entienden que les perjudica a ellos también, inclusive la falta de disponibilidad de lugares, ¿no?, de cupos, de centros que están con medidas, que parte de las medidas es no recibir más allá de la capacidad que tiene el propio centro, porque también pasa eso, porque la demanda es
es muy grande, es constante y sigue creciendo. Entonces ahí como para contrarrestar ese crecimiento de la demanda, muchas veces no están ni los recursos humanos en el sentido de lo salarial que implica que la persona pueda tener para el boleto para ir a trabajar, pero también de que llegar y poder darle, no sé, un jabón a una persona, algo, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con ese cuidado. Me gustaría aprovechar que los dos trabajan en calle para que cuenten qué es lo que están viendo y cómo es la evolución que ha tenido el problema, que todos lo vemos, pero ustedes están todo el día tratándolo. Yo soy más calle que... Claro, porque tenemos él ahora en este momento va y aborda a las personas Sí. en calle en situación y yo trabajo de la oficina que recibimos Arranco. también demandas de otras instituciones. Me Arranco yo. gustaría las dos Arrancás visiones, acá. sí, Ah, son complementarias. claro. Yo creo que sería redundar y en lo que todo el mundo está viendo, digamos, y en los números, ¿no? En las estadísticas que hay, el crecimiento exponencial Bueno, ustedes tienen un refugio acá enfrente. O sea, creo que si entran, no sé por qué puerta entran, ven todos los días. El crecimiento es increíble. El tema del recrudecimiento por las largas trayectorias de algunas personas que están hace muchos años en calle y cómo se nos dificulta intervenir. Es un problema que incluso, bueno, creo que el gobierno y incluso los partidos de izquierda a derecha todo el tiempo están enunciando que es un problema que hay que solucionar. Consenso. Sí, hay un consenso, digamos. Ese consenso tiene que pasar a materializarse en algo, digamos, ¿no? Porque si no vamos a seguir viendo esto todos los días y nada, y la extrema vulnerabilidad y los casos que estamos viendo. Hace poco el Ministerio abrió un centro para embarazadas en situación de calle, que es un fenómeno que nosotros abordamos todos los días, lo que se llaman núcleos familiares, que son mujeres con niños, es impresionante. Y es una realidad muy cruda. Empiezan a detectar mujeres con niños en situación de calle. Mujeres con periferia. niños, mujeres embarazadas, gente con discapacidad, silla de ruedas. O sea, esto ha venido... Porque hasta hace poco se decía que no había niños. no, En realidad lo que tiene es que no hay niños como en situación crónica de calle, pero Claro. sí obviamente se captan por situaciones Familias. de diferentes índoles. por ejemplo, un problema familiar, vincular, en un lugar, en una casa, y tiene que salir, o un problema de violencia doméstica, y tiene que salir la mujer con sus gurises, y van a dispositivos de MIDES. O sea, no llegan a estar en calle porque están los dispositivos, pero hay un momento ahí que es No tiene dónde estar. Y sí, Claro. y claro. O Ahí- no debería estar en un lugar. Por ejemplo, hay centros que son, ya te diría, de hacinamiento, porque son muy grandes, con muchas mujeres con niños. Entonces el problema realmente es grave. Nosotros, cuando Civilas incluso arrancó, se juntó con el sindicato, le dimos la foto de la problemática. Veníamos denunciando ya desde la administración del EMA y anteriormente lo que estaba pasando, el retiro de los equipos técnicos, por ejemplo, que es muy importante, porque acá se habla de salud mental, de adicciones. Tuvieron una nota hace poquito, y el que sale por la calle y conversa con alguien que está en situación de calle puede ver, sin tener la expertise, puede ver más o menos por dónde viene la cosa. Y esto ha sido como un detonante el haber retirado y el haber corrido gente que está capacitada para abordar problemáticas que inciden directamente en el fenómeno. Desde tu perspectiva, ¿por qué sigue habiendo gente en la calle, que la vemos todos los días, cuando desde el Ministerio de Desarrollo Social se dice que hay cupos suficientes? ¿Qué es lo que está fallando? Y bueno, muchas veces son las personas que deciden no ingresar a los centros de protección social, ¿no? ¿Y la Digamos. alerta roja dónde queda? Y bueno, ahí el tema de la alerta se hace a través del Ministerio de Interior, ¿no? Que se trasladan situaciones de las personas que no acceden, pero, o sea, nosotros consideramos que también hay un tema de capacidad, ¿no? De acuerdo a la cantidad de personas que hay en situación de calle y la diversidad de sus problemáticas, entendemos que muchas veces desde el Ministerio hay como ahí dos fotos a sacar. Primero, que entendemos que por ahí no tienen una dimensión real de la problemática en algunos aspectos, porque es un montón de información que queda en los equipos técnicos que trabajamos nosotros muchas veces, un registro nuestro, y no pasa de eso. Y después hay otra parte que es que hay más actores involucrados por parte del Estado en cuanto a lo que atañe a responsabilidad, no solo de MIDES. O sea, MIDES muchas veces se comporta como esta especie de Estado alternativo para las personas en situación de vulnerabilidad,
pero también recibimos peticiones o solicitudes de parte de ACE, de parte del Ministerio del Interior, de parte de otras instituciones que por ahí tienen que abordar problemáticas de salud mental, problemáticas de adicciones o de lo que sea que haya, que los lleva a la calle, pero son parte de la problemática también. Porque nosotros, a ver, podemos captar a la persona que está en calle y meterla dentro de un refugio y hacemos que el problema no se vea por un rato. Pero el otro día la persona tiene libertad de movimiento, no está privada de su libertad. Puede salir, puede irse. El debate, digamos, como de la internación compulsiva, por ejemplo, nosotros tenemos situaciones que sí, se hace la intervención, pero a los 2 días, nos salió una nota en El Observador, incluso el año pasado, a los 2 días la persona está en el mismo lugar. Vos podés retirar, como dice, ¿no? Digamos, Jonathan, a una persona, pero vos, por ejemplo, o meterla en un refugio, pero esa persona no está presa. Si esa persona entra al refugio y no tiene educadores capacitados, no tiene jabón, no tiene aguajanes, son refugios que están hacinados, no va a optar por esa opción. Entonces... ¿Va a preferir volver a la calle? Sí. Nosotros muchas veces nos pasa eso, que prefiere, la persona te lo dice, que está en un refugio. Te lo dicen. Esto no es de ahora, esto viene, digamos, el deterioro y la precarización nuestra, laboral, que incide, porque si vos no tenés, el educador ni siquiera llega al centro a abrirlo, o no tiene un boleto, ya hay que llamar a un retén, que capaz que no es el referente de ese educador, ¿no? Es todo como una cadena. Entonces, y si ese refugio se cae a pedazos, o si esa organización no está poniendo la plata para cambiar un enchufe, y una persona muchas veces decide estar más tranquila en la calle. Eso es uno de los factores. No estoy diciendo que sea el factor, porque es, como se dice la palabra, multifactorial, que a veces se escapa por ese lado, ¿no? Yo creo que, pero obviamente el tema de las adicciones también nos pasa mucho, gente que prefiere que quiere estar consumiendo y que estando dentro de un refugio no lo puede hacer, digamos, ¿no? Porque o a veces hay refugios que sí se puede hacer, que eso es gravísimo también. Pero nada, es un tema muy complejo como para resumirlo en poco. Lo que sí nosotros nos parece que puede ser interesante empezar a cambiar algo estructural, y algo estructural es que nosotros, que somos la primera línea, podamos por lo menos trabajar y ir al trabajo, mínimamente, ¿no? Ustedes decían cuando arrancaba la entrevista, el tema principal era lo salarial, que es lo que veníamos conversando, pero también mencionaron que sienten que hay persecución sindical. ¿Pueden explicar un poco qué tipo de episodios se han dado en ese sentido? Y bueno, han habido algunas organizaciones en las cuales, en esta dinámica de que, por ejemplo, cada X cantidad de tiempo se renuevan los contratos, no se le ha renovado a compañeros o compañeras que, teniendo trayectoria y teniendo referencia y no teniendo como mucha cuestión, como quien dice, en contra, simplemente por estar afiliados o por ser delegados, no les han renovado los contratos. Y eso ha pasado, bueno, históricamente también en varias organizaciones. Entonces es algo que está como constantemente también sobre la mesa en algún punto, ¿no? O, por ejemplo, se juega mucho con esto, como son contratos a términos, la organización, si vos, el compañero empieza a decir, no hay jabón, pasa esto, o empieza a ser crítico, porque nosotros en realidad trabajamos también por vocación, digamos, gente que se forma en lo social y empieza a ver que la cosa no funciona. Bueno, hay organizaciones que empiezan a jugar con, bueno, pero si no digamos esto porque nos quedamos sin el convenio, entonces el compañero se sindicaliza y bueno, lo que sí hay que decir que el sindicato es muy firme en eso, o sea, nosotros hemos reincorporado a compañeros a través de la INATRA, negociando o incluso yendo a juicio por persecución sindical. Diego Andrade y Jonathan Sánchez, muchas gracias por estos minutos.